Posadas de Buenos Aires, Argentina. Ahí tuve la oportunidad de hacer muchos trabajos de investigación en esto que es la motilidad y lo que había hablado con Ayelena hace unos días y demás, y con Mabel también, es que a veces las terapéuticas, opciones que tenemos en un lugar, están en ese lugar y no en otro, entonces no siempre es lo mismo y va a depender mucho del lugar y del especialista que uno pueda acceder, ¿no? Pero hay muchas cosas por hacer. Realmente son muy pocos los pacientes que yo he visto que han necesitado algún tipo de cirugía para poder resolver el estreñimiento. Siempre hay un montón de opciones y a veces no tiene que ver tanto con si la medicación funciona o no. Hay que ajustar la dosis de la medicación a cada paciente, respondiendo un poco a la pregunta que habían hecho anteriormente, ¿no? Que a veces uno regula la cantidad del polietilenglicol en un sobre, medio sobre. Yo en eso soy mucho más minucioso y lo mido en gramos o en cucharaditas para no generar este disconfort donde tenés una nena que no defeca, una nena que está con diarrea. Entonces a veces tiene que ver en eso, ¿no? Hay que hacerlo de manera muy artesanal. Bueno, Ahí cuando estamos. uno habla ¿Lo de ven? constipación, en eso hay que ponerse de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de constipación, ¿no? Porque no siempre todos tenemos el mismo concepto de qué es constipación. Cuando uno habla de un chico que no se caca 10 días o una nena, obviamente estamos todos de Allí acuerdo. vos lo estás Lo viendo. normal es que tengamos defecaciones por lo menos 2 veces por semana y blandas. Si estamos teniendo deposiciones cada 3 días, ya estamos hablando de estreñimiento. Si las deposiciones además son duras y generan dolor, también estamos hablando de estreñimiento. Y si las deposiciones tapan el inodoro, también estamos hablando de estreñimiento. Entonces, cuando yo recibo en la consulta eh, al nene o a la niña, ahí estamos. Esta es la agenda, definición de estreñimiento y qué es estreñimiento refractario, de difícil manejo o pertinaz, las causas, exámenes complementarios si hay que pedirlos o no, y las opciones terapéuticas. Siguiente, y bueno, esto es lo que le decía, de que hablamos de estreñimiento según esta definición, que está aplicado para el estreñimiento funcional, pero es aplicable también a otras causas de estreñimiento donde hay una base orgánica. Entonces, esto nos sirve para tener una visión objetiva, lo mismo que el flyer que aparece más abajo, que tiene que ver con la escala de Bristol, porque muchas veces cuando yo le pregunto a los papás, ¿y cómo hace la caca su hija? Y me dicen normal. Y hay que ver qué es lo normal para esa nena, porque quizás toda su vida estuvo haciendo las bolitas tipo 1, entonces esa es la normalidad que interpreta la familia y eso no es normal. Eso nos habla de estreñimiento. Por otro lado, también a veces las cacas pueden ser muy flojas, tipo 7-6, y el motivo de consulta que recibo es diarrea, y a veces no es diarrea, es una falsa diarrea, porque esa nena o ese nene tienen en realidad escurrimientos de tanta retención de materia fecal, donde pareciera que tiene diarrea, pero en realidad lo que tiene es mucha materia fecal retenida y lo que tiene son escapes o escurrimientos. Entonces, hablando con los papás, uno va teniendo una idea de qué grado de estreñimiento tiene y si realmente es estreñimiento o es una diarrea. El examen físico es muy importante. Yo tengo mucha información cuando palpo ese abdomen. A veces hay caca retenida de días, semanas, eh, en nenes o nenas que está normalizado, ¿no? Este estreñimiento. La siguiente diapositiva nos habla de qué hablamos cuando hablamos de estreñimiento refractario. Entonces, bueno, se preguntarán, ¿y para qué me sirve saber si es un estreñimiento o estreñimiento refractario? Nos sirve para saber que ese paciente o esa pacientita necesita algo más de lo convencional. Eh, Tenés que Nos pasar reunimos acá. Tenés con que cierta pasar frecuencia con pasando por acá. gastroenterólogos de otros países y no hay una posición unánime al respecto. Algunos decían, bueno, 3 meses de tratamiento que es inefectivo, donde uno ya combinó diferentes tipos de laxantes, osmóticos, lubricantes, prokinéticos, y no una respuesta adecuada, eso es estreñimiento refractario. Otros decían, no, para que realmente sea refractario hay que tratarlo un año. En realidad no tiene que ver con el tiempo tanto, sino con que uno ha fracasado y que se ha hecho de forma efectiva, porque hay que revisar la historia clínica de esa nena y ver si se hizo todo lo que se tenía que hacer de la manera indicada y de la mejor manera para esa nena, porque a veces la indicación es, bueno, dale
un sobrecito de esto, una pastillita antes de dormir, y quizás esa nena necesite otro tipo de terapéutica y no considerar que eso es inefectivo. Esto es muy artesanal y depende mucho de cada paciente. Por eso a veces el gastroenterólogo necesita más de una consulta para ajustar la dosis, porque si no, la nena no tiene defecaciones con la medicación, o por otro lado se van diarreas y dolor de panza. Entonces uno va ajustando la medicación a cada paciente en particular. Hay pacientes que se toman 3 sobres de polietilenglicol y no se les mueve el intestino, y hay pacientes que con medio sobrecito tienen diarrea, pesando lo mismo y comiendo prácticamente lo mismo. Entonces, como les decía, es muy artesanal. No a todos le va a servir la misma cantidad de lo mismo, pero sí quizás a todos le puede servir la misma medicación. ¿Seguimos? Particularmente en red hay varias razones que nos llevan a esto del estreñimiento, ¿no? Como se mencionó en el transcurso de la mañana, la inmovilidad, el sedentarismo, las alteraciones en la motilidad, ya sea per se de una disfunción mitocondrial, per se de la inmovilidad de la niña, todo eso favorece el estreñimiento. Ciertos fármacos, los anticonvulsivantes también pueden favorecer el estreñimiento. El bajo tono muscular, si uno no tiene un buen tono muscular, como para generar una buena prensión abdominal, pensemos que cuando estamos defecando estamos apretando la panza, y si no tenemos músculos fortalecidos a nivel abdominal, va a ser más difícil generar esa prensa abdominal. Las dietas restrictivas, ya sea por selectividad alimentaria o porque están haciendo algún tipo de dieta reducida en fibras, también favorecen el estreñimiento. Y lo que tiene que ver, y había explicado también a Yelén, la disbiosis intestinal. Per se de una alimentación muchas veces selectiva, se altera la microbiota y eso también puede generar una inflamación de bajo grado, y un intestino inflamado se mueve menos. O sea, todo esto condiciona, favorece, perpetúa el estreñimiento, pero todo esto se puede trabajar. ¿Seguimos? Entonces, todo esto son aristas a trabajar. Con la nutricionista mejorar la alimentación. Es un trabajo gradual, progresivo y lento, no es de un día para otro, pero se pueden ir incorporando nuevos alimentos, particularmente los ricos en fibra. A veces poniéndole en el plato lo que la niña ya sabemos que come habitualmente, con lo que todavía nutricionistas tienen esa habilidad particular, que yo las admiro, para hacer que los chicos con alimentación selectiva mejoren su alimentación. Y para mí es magia, soy para los papás también. Mientras tanto, yo los tengo que ayudar para que vayan al baño con algún ablandador de materia fecal. Yo lo que siempre le digo a los papás es que la materia fecal, si no se construye en la verdulería, se construye en la farmacia. Entonces, no podemos dejar a un nene que está comiendo solamente cosas blancas que favorecen el estreñimiento sin ningún tipo de ayuda, porque ese nene o esa nena va a sufrir el esto de que no puede ir al baño. Entonces, no va a ser mal ni se va a acostumbrar, sino que va a necesitar algún tipo de ablandador de materia fecal. ¿Se puede ver algún flyer? A ver. Ahí estamos. Una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿y hace falta una radiografía de abdomen? Para los gastroenterólogos, para definir lo que es estreñimiento, no necesitamos una radiografía de abdomen. Pero es frecuente que cuando van a la guardia les habrá pasado de, bueno, tengo a mi nena porque no se caca hace 10 días, le hicieron una placa, le hicieron una ecografía y me dijeron que estaba llena de caca. Eso es lo que yo suelo escuchar en el consultorio. La verdad de este tema es que la radiografía puede orientar, pero aún reuniendo a radiólogos experimentados no hay consenso a si hay mucha, poca o mediana cantidad de caca, más allá de que van a escuchar en la guardia, porque es lo que yo suelo oír en el consultorio, de que me dijeron que estaba lleno o llena de caca. Si yo le hiciera una radiografía a ustedes y van de cuerpo todos los días, también vería materia fecal, y seguramente si muestran esa radiografía a un médico de guardia y le preguntan qué ves acá, veo mucha caca, y quizás esa persona está haciendo caca normal, blanda, todos los días. Entonces, la radiografía me puede orientar en los pacientes donde no puedo tener un examen físico adecuado, donde cuesta revisarlo, particularmente en los niños con autismo. A veces en las primeras consultas no quieren que uno les toque la panza hasta que entra más en confianza, entonces me orienta, pero no es necesaria la radiografía para hacer un diagnóstico de estreñimiento. Mucha más información voy a sacar yo con el examen físico y kilos. Voy a empezar
con 5 gramos, que serían 2 cucharaditas, en un vaso con agua todos los días, y voy viendo si disminuyo o aumento la dosis según la respuesta. El lactulón también lo que hace es favorecer que haya más agua en la luz del intestino, pero como es un azúcar, produce más fermentación y eso a veces genera dolor de panza. Yo no lo uso mucho. Y el Modatom o la vaselina líquida, ahí hay un signo de pregunta porque es un laxante lubricante, pero ojo, porque si hay un trastorno del glutorio puede haber aspiraciones y generar una neumonitis química. Entonces, yo diría que lo que es vaselina y Modatom lo evitemos y podemos empezar con el Varex a una dosis bajita, que va a depender mucho también de con qué frecuencia defeca esa nena, si está con mucha materia fecal que se siente cuando uno toca la panza y con qué está comiendo. Avancemos. ¿Y qué pasa si uno ya ha fracasado con esto de la alimentación, los laxantes, los ha combinado? Hay otras opciones. Hay algo que se llama irrigación transanal, que consiste en un lavado que se hace a nivel del recto. Si querés puedes avanzar, Mabel. Ahí en la siguiente diapositiva se ve. Se coloca un catéter a nivel rectal, se infla un baloncito para que se ancle en el recto y se instila agua tibia. Esto lo que va a hacer es favorecer el ablandamiento de la materia fecal, va a hacer que se mueva mejor ese intestino porque propulsa la motilidad colónica y también favorece la relajación del esfínter anal interno a través de un reflejo que se llama recto anal inhibitorio. Todo esto favorece el acto defecatorio, se puede hacer 2 o 3 veces por semana y de esa forma uno sabe que ese colon va a estar limpio. Esto se consigue acá en Argentina y ayuda mucho en estos casos de estreñimiento de difícil manejo. Lo que ven ahí son diferentes estudios donde se han visto que los resultados son francamente positivos. Recordemos que estamos ya hablando de estreñimiento refractario, no es de primera elección, sino es en la niña o el nene que ha sido refractario a todo lo anterior, donde los cuestionarios de calidad de vida le dan validez a este método. Avanzamos. Y bueno, ¿qué pasa cuando lo anterior no ha tenido resultados? Bueno, ahí lo que nos habla es de los enemas anterógrados o de la estimulación del nervio sacro. Es los enemas anterógrados, esto lo hace el cirujano, conecta el apéndice a una ostomía a nivel de la piel de la paciente y de esa forma se puede lavar el colon de forma anterógrada, es decir, desde la ostomía, que está a la altura del apéndice, hasta la zona del recto y de esa forma se puede mantener limpia la niña el tiempo que lo necesite. A veces eso se puede cerrar y se puede volver a los laxantes orales cuando ese colon se recupera. Recordemos que si hay estreñimiento de larga evolución, el colon se suele distender, aumentar de tamaño y disminuir su motilidad, pero que se ha visto que con el tiempo eso se puede recuperar, o sea que eso no es para siempre. Según el caso se puede probar después de un tiempo si se puede cerrar o no esta ostomía. Lo que vemos más abajo, Mabel, es la estimulación del nervio sacro. Ese es un procedimiento quirúrgico, se hace en algunos hospitales de acá de Buenos Aires, no sé, en el interior, donde se coloca un catéter que va directamente a las raíces sacras que se encargan de lo que es la defecación. S2, S3 y S4 es muy efectivo, pero es un método invasivo y particularmente está indicado en pacientes muy seleccionados. Pero bueno, es otra opción terapéutica. Tengamos en cuenta que todo esto es para llevar calidad de vida a esa nena que no defeca, que está sufriendo, que está con dolores, que le cuesta dormir, que a veces esas crisis convulsivas son propiciadas por este dolor. Entonces todo esto va a favorecer la defecación. No obstante, la siguiente diapositiva vamos a ver algo más. Bueno, es una comparación entre enemas anterógrados y la estimulación sacra. Los dos son efectivos. A favor de los enemas anterógrados favorecen la limpieza del recto y a favor de la estimulación sacra favorece la sensibilidad no rectal, o sea que las chicas van a poder sentir, quizás la falta de sensación tampoco ayude en esto de defecar, pero cuando uno empieza
a sentir lo que antes no sentía, puede avisar de que necesita ir al baño para defecar. En la siguiente diapositiva, muy rápido porque nos quedan 2 minutos, vemos lo que es la electroestimulación sacra. Es algo que estuvimos haciendo en el Hospital Posadas y ahora yo estoy haciendo en el Hospital de Tigre. Es un método no invasivo y con resultados muy positivos, igual que el método quirúrgico. Avanzamos. Acá vemos una publicación reciente que hicimos con el hospital donde yo trabajaba, con un paciente en mielomeningocele, donde con esta estimulación sacra transcutánea, o sea que no es quirúrgico, es con unos implantes en la piel, que después se retiran cuando el paciente vuelve a su domicilio, se genera una mejora notable en lo que es la defecación y la sensibilidad no rectal. Con todo esto, lo que les quiero comentar a los que nos están oyendo es lo siguiente. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar el estreñimiento. No a todas las nenas le va a servir lo mismo, pero sí hay muchas opciones terapéuticas antes de terminar en la cirugía de resección colónica, que yo en 10 años no he visto ningún paciente que la haya requerido. Siempre es conveniente que busquen a gastroenterólogos que se especialicen en motilidad, que va a tener un poquito más en cuenta este tipo de arsenal terapéutico y estas diferentes opciones que hay, que a veces no es del público conocimiento. Bueno, espero que les haya sido útil, aguardo las respuestas, preguntas, perdón, y bueno, a su disposición. Podés de... Impecable.